Buenas noches nuevamente. Es una inmensa alegría para mí haber estado con ustedes durante estas 4 noches. Quisiera antes de comenzar agradecerles a la iglesia por abrirme las puertas para que esto pueda ser posible. Agradecer a las personas que han acompañado al liderazgo de joven, a Nahara, que ha estado trabajando muchísimo, ha hecho todo lo que yo le pedí, trabajando ahí. La hermosa cajita también que hizo Evelyn, por Cristian, por Ana, que han estado trabajando muchísimo, por los chicos del sonido, Ezequiel. Realmente esto es un trabajo de los jóvenes de la iglesia. Agradezco a la iglesia que también los apoya, que los siga apoyando, los siga acompañando, porque ellos no solo son el futuro, son el presente también de la iglesia. Hemos llegado al cuarto tema, es RCP, Reencuentro con el Padre en el fracaso. Hemos hablado acerca de la crisis el día miércoles y hemos visto cómo Dios ha acompañado al pueblo de Israel, cómo Él ha guiado y ha extendido su brazo poderoso a través de la línea de tiempo de la historia y ha demostrado ser un brazo estable, donde los seres humanos pueden colocar su corazón que es inestable. Hemos visto en el día jueves, RCP, Reencuentro con el Padre en la tristeza, y hemos visto cómo Jesús conoce nuestro dolor, conoce nuestra historia, conoce nuestro pasado y aún así nos recibe. Un Jesús cercano, que conoce nuestras lágrimas y aún así nos llama. Vimos el día de ayer Reencuentro con el Padre, ¿se acuerdan en qué? Lo escuché por ahí. En la soledad. Y nos hemos encontrado con una tormenta incontrolable. Nos hemos encontrado con un hombre que tenía una tormenta interior, en la más profunda soledad de la vida, un hombre abandonado por el mundo, pero un hombre a quien Dios elige para que sea su misionero. Y en esta noche vamos a hablar Reencuentro con el Padre en el fracaso. Acompáñenme al Evangelio según San Juan, en el capítulo 21. Yo les recomiendo que coloquen allí un señalador, porque vamos a ir buscando varios versículos, pero este va a ser el texto guía. Capítulo 21, versículo 1. Tengo una palabra para alguien en esta noche que siente que le ha fallado al Señor. Que cuando se hace un llamado al reavivamiento y a la reforma, cuando se hace un llamado a formar parte del ministerio, cuando se hace un llamado a formar parte de la iglesia y en alguna actividad de la iglesia, el corazón dice, no, yo no estoy listo para esto. Yo no estoy listo para tomar esta decisión. Yo no estoy viviendo, no estoy espiritualmente para tomar esa iniciativa. Porque yo una cosa soy aquí los sábados y otra cosa muy distinta soy en la semana. Tengo un mensaje para alguien que siente que le ha fallado al Señor. Capítulo 21, versículo 1 dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro le dijo, voy a pescar, y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. El mar de Tiberia, el mismo mar de Galilea. Y allí tenemos a Pedro que regresa otra vez a ese mar. Un mar que lo tiene de testigo nuevamente a Pedro. Un Pedro que hace 3 años y medio había dicho a ese mar, yo nunca me quedaré otra noche más aquí pescando. Yo nunca más me quedaré aquí. Yo ya me dedico a otra cosa. Ya está, nunca más estaré aquí tratando de buscar algún pez. Un mar al que él le había dado la espalda. Barcos al que él había dado la espalda. Porque un día se había encontrado con Jesús allí. Y Jesús lo miró y le dijo, tú ya no pescarás más peces, sino que serás pescador de hombres. Y Pedro, dejándolo todo, dejando las barcas, dejando el mar, siguió a Jesús. Y ese era el testimonio de Pedro. Pedro iba a las iglesias de aquella época y le decían, hermano Pedro, cuéntenos su testimonio. Y Pedro se paraba, imagínense así, como acá, y él decía, bueno, yo antes era un pescador. Antes mi vida eran los peces, mi vida era el olor a pescado.
Mi vida era la barca, era pasar noches allí en el mar, luchando con la tormenta. Y eso era mi vida. Hombre rebelde, no me peleaba con todo el mundo, no me llevaba bien con nadie, impulsivo, que intentaba ser feliz a mi manera, pero para ser sincero nada me hacía feliz. Lo único que me llenaba de alguna manera era irme a la barca y pasar una noche solo. Pero aún así yo estaba en una profunda tristeza. Pero saben, un día, contaba Pedro, yo estaba allí en una noche intentando pescar y no pescamos nada. Fue un fracaso rotundo. Toda la noche tirando red, haciendo fuerza, tratando de agarrar algo. Y nada, ni siquiera un pececito chiquitito. Termina la noche, sube el sol, llegamos con la barca a la costa, un fracaso esa noche. Y en mi corazón yo sentía, decía Pedro, que mi vida era tan fracaso como esa noche. Así que yo limpiando las redes, de repente viene Jesús. Y Jesús me mira y me dice, Simón, ¿puedo usar tu barca como púlpito para hablarle a la multitud? Y saben, yo no tenía ganas de quedarme. Para ser sincero, estaba tan deprimido que quería irme a mi casa. Pero me lo dijo de tan buena manera. Así que le dije que sí. Y acomodé la barca allí en la costa, bien pegadito a la costa, cosa que Jesús pudiera hablar. Y Jesús allí se paró y habló a la multitud. Y Pedro decía, yo estaba maravillado, Jesús en mi barca, allí en primera fila, mirándole hasta los gestos de Jesús. Y saben, cuando yo escuchaba a Jesús, el corazón se me quebró. Yo sentía que el corazón, Dios me estaba hablando. Yo sentía que realmente mi camino para ser feliz no funcionaba. Pero yo lo escuchaba a Jesús y realmente me quedé conmovido. Y en un momento Jesús paró de predicar, me miró a los ojos, yo lo miré, me sorprendió y me dijo, Pedro, Simón, boga mar adentro, vamos adentro y vamos a pescar. Y saben, en aquel momento, o sea, que Jesús me hable a mí de vida espiritual, bueno, que Él me hable acerca del reino de los cielos, yo entiendo, pero que me hable de pesca, a Pedro, a mí, un pescador experimentado, un hombre ingeniero, un doctorado en pesca. O sea, yo sé cuándo se puede y cuándo no se puede pescar. Pero saben, cuando yo lo miré a Jesús, Él me miró como diciendo, confía. Y yo le dije, maestro, hemos pescado toda la noche y no hemos encontrado nada, pero si tú me dices, entonces iremos. Así que acomodamos la barca, fuimos hasta donde Él nos dijo que vayamos. Dijo, tiren la red a la derecha, nosotros la tiramos a la derecha, para el otro lado. La tiramos y ¿saben algo extraordinario pasó? Yo no podía creer lo que pasó. Jamás hubiera concebido algo semejante. De repente la red, los peces hicieron así, saltaron todos los peces a la red y la red estaba que estallaba, explotaba de peces. Era tan pesada la red que ni siquiera lo pudimos levantar, tuvimos que pedir ayuda a otra barca que nos ayude a levantarla. Fue un milagro extraordinario. Yo quedé tan impresionado, decía Simón, Pedro, que no me quedó la menor duda que eso que yo estaba allí era un milagro. En toda mi vida, toda mi experiencia como pescador, jamás había visto cosas semejantes. Esto era un milagro. Y ante la presencia de un milagro, el temor de Dios me agarró el corazón y yo me arrodillé ante Jesús y le dije, Maestro, apártate, porque soy hombre pecador. Pero saben, el Espíritu de Profecía dice que Él cuando se arrodilla le dice eso, apártate, los brazos de Él estaban agarrando los pies de Jesús. Era como un decir, apártate porque soy indigno. Mi corazón me muestra que soy indigno ante tu presencia, que yo no merezco estar a tu lado, pero por favor, no me dejes. No soy digno yo, pero por favor, no te vayas. Porque mi vida ya no tiene sentido, pero quizás tú me des sentido. Por favor, no te vayas. Ahí con lágrimas, Pedro. Y Jesús lo mira y le dice, levántate. Ya no pescarás más aquí, sino que serás pescador de hombres. Y Pedro dice, y cuando me dijo eso, yo lo dejé todo. Dejé las barcas, dejé la pesca, dejé el mar, lo dejé todo. Y me fui con Jesús. Ese era el testimonio de Pedro. Y la gente le preguntaba, ¿y volviste a pescar otra vez? ¿Pasaste otra noche de vuelta en vela? No, nunca. Eso quedó en mi vieja vida, en el viejo hombre. Pero yo ya soy otra persona en Cristo.
Pero aquí en la historia lo tenemos a Pedro regresando a la barca, regresando a la pesca. Pedro regresa al lugar en donde Jesús lo llamó, pero al mismo tiempo regresa al lugar donde él fracasó en el cumplimiento del llamado. Ese es el lugar del fracaso de Pedro. Él había decidido abandonar los peces para siempre, él había dado la espalda al mar, pero regresó porque siente lo que muchos sienten hoy también en esta noche. El corazón que dice: yo soy un fraude, porque yo conozco la verdad, porque una cosa soy aquí los sábados y otra cosa soy el resto de la semana. Porque pastor, si usted supiera lo que yo pienso, si usted supiera las cosas que hay en mi cabeza en las noches, si usted supiera las cosas que yo miro, las páginas de internet donde me meto, tú no me invitarías para formar parte de tu iglesia. Mejor déjame, mejor me voy a la barca, aquella barca en la que nunca debía haberme ido. Quizás mi madre y mis amigos tenían razón, yo no puedo ser más que un simple pescador. Primer punto del tema de esta noche: el fracaso de una promesa rota. Cuando pecamos contra Dios y somos conscientes, le hemos entregado nuestra vida a Cristo, decimos: Señor, por favor, perdónanos, porque hemos pecado contra ti, me he equivocado, yo no quería, Señor, perdóname. Y Dios dice: bueno, yo te perdono, cuéntame qué hiciste, qué pasó, nos confiesa, y si somos sinceros de corazón, Dios nos perdona. Y el perdón viene de una manera fluida. Y no es que no siempre venga de una manera fluida, pero es que en ese momento estamos preparados para recibir el perdón así. Y voy a dar un ejemplo. Hoy en día uno de los vicios más grandes que hay es el de la pornografía. Ya está al acceso de todos. Es más, sin darnos cuenta le abrimos la puerta de todas las maneras posibles, a través de los programas de televisión que se miran, de las novelas, donde el adulterio es una cosa natural. La pornografía, ya los niños ya lo ven, es una cosa tan natural, y ya no inclusive hasta ni pecado parece. Pero aquí vamos a ver, quiero dar un ejemplo en esto. Un muchacho escucha un sermón, el mensaje le llega y dice: Señor, yo te prometo que nunca más voy a entrar a una página como esa, te prometo que nunca más voy a entrar. Dios dice: bueno, Dios lo perdona. Pero después, a los 4 o 5 días, allí está en la computadora, no quiere entrar, pero tiene ganas de estudiar, tiene que trabajar, pero una voz en la mente dice: dale, entra un cachito, dale, un toque nomás, así, rápido. Y él sabe cómo detenerse, pero no puede, y entra. Y después viene el remordimiento y Satanás te dice: vos sos una basura. Vos sos un fraude, vos nunca vas a cambiar. Porque una cosa es que Jesús te perdone una vez, pero que te perdone 2, 3, 4, 5 veces, lo tuyo ya no es pecado, lo tuyo es deporte. Estás perdido. Y entonces allí viene la actitud de la promesa. Por favor, Señor, perdóname, reconozco que soy un pecador, soy una basura, caí de vuelta y otra vez, perdóname. Pero ahora, si tú me perdonas, yo te prometo. Y ahí empezamos a prometer. Te prometo que tú me perdonas, yo rompo la computadora. Algo así que duela. Yo tenía un amigo que dijo: Señor, si tú me perdonas, yo me hago vegetariano. Nada que ver. Si tú me perdonas, yo dejo la Coca-Cola. ¿No? Está bien, hay cosas que hay que dejar porque Dios quiere que nosotros seamos felices, que estemos sanos. Pero prometemos cosas que nada que ver. Señor, si tú me perdonas, yo voy a hacer un pacto contigo, voy a dar plata. ¿Y saben por qué hacemos esto? Porque esto lo traemos del catolicismo. Y el catolicismo lo trae del paganismo, donde a los dioses, para apaciguar la ira de los dioses, se entregaba un sacrificio. Yo sacrificaba algo que me duela para recibir el perdón o para no recibir castigo. Y eso ha llegado inclusive al cristianismo, al catolicismo, y de ahí vemos las peregrinaciones, largas peregrinaciones, sacrificio, dolor, subir de rodillas 500 escalones. Pero el Dios de la Biblia no es así. En el Dios de la Biblia yo no tengo que hacer nada para convencerlo de que me perdone. Él me perdona.
En el Dios de la Biblia no es el hombre el que toma la iniciativa, es Dios. Siempre es Dios. Cuando yo hago una ofrenda a Dios, no es para que Él haga algo por mí, sino porque Él ya viene haciendo cosas por mí. Yo canto canciones de alabanza, no porque quiero que Él me bendiga, sino porque Él se lo merece, porque Él es un Dios bueno, porque es perdonador. Siempre Dios toma la iniciativa en esto, nunca el hombre. Es más, si nosotros tenemos un espíritu de arrepentimiento, es el Espíritu Santo que viene trabajando en nosotros. Siempre es Él. Y saben, el problema de Pedro es que él hizo una promesa. Acompáñenme a Mateo. Vamos a ver la promesa de Pedro. Mateo capítulo 26. Terminaron la última cena, la cena del Señor. Jesús con sus discípulos. Judas ya se había ido. Versículo 30 dice, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y aquí viene la promesa de Pedro. Y Pedro dice, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo nunca me escandalizaré. Estaban los 11 discípulos, Pedro toma un paso adelante, los deja atrás y le dice, aunque ellos te nieguen, yo nunca. Quizás ellos 10, sí, pero yo nunca. Así Pedro los hizo quedar como unos sonsos a los otros. Ellos sí, yo nunca. Y Jesús le dice, ay, me imagino a Jesús lo mira a Pedro, cállate Pedro, ¿para qué hablaste Pedro? Y Pedro le dice, Jesús le dice, versículo 34, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, o sea, antes del amanecer, me habrás negado 3 veces. No una, no 2, 3 veces. Quizá ellos me niegan una, pero vos me vas a negar 3 veces. Y ahí Pedro vuelve a retrucar otra promesa y dice, y le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, yo no te negaré, aunque tenga que morir. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Allí está la promesa de Pedro, una promesa rota. Y en la historia lo vemos volver a Pedro a las aguas que él le había dado la espalda. ¿Cuándo regresamos al lugar del fracaso? Cuando hemos roto promesas. Dirijo mi mensaje en esta mañana para alguien que en sábados como estos, en cultos como estos, en reuniones de oración, en seminarios, le han hecho promesas al Señor. Que le han dicho, Señor, yo te prometo que me voy a levantar todos los días a la mañana a estudiar la Biblia. Yo te prometo que desde ahora voy a hacer mi culto más profundo. Yo te prometo que voy a hacer una ofrenda. Pero no pudiste cumplir. Señor, yo te prometí tal cosa, pero no pude. Soy un fraude. Yo no sirvo para estas cosas. Mi vida espiritual no está al nivel. Y encima, lo peor de todo, rompí una promesa. Ahora sí caí demasiado profundo. Ahora sí caí demasiado bajo. Ya agoté la gracia porque he roto una promesa. Pedro vuelve al sitio del fracaso, al sitio donde dio una promesa hueca, y vuelve allí porque lo siguió a Jesús de lejos. Y lo más duro de esta promesa se encuentra en el Evangelio según San Lucas. Aquí nos presenta un detalle interesante. Lucas capítulo 22. Jesús estaba siendo juzgado por los judíos. Jesús acaba de negar a Jesús. Desde el versículo 60 aparece la tercera negación. Y Pedro, capítulo 22 de Lucas, versículo 60. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices, negando. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor Jesús mira a Pedro. Y Pedro lo mira a Jesús, se miraron.
Y Pedro se acordó, viendo la mirada de Jesús, se acordó de la palabra del Señor que le había dicho antes que el gallo cante: me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo afuera, se fue al monte al monte de los Olivos, allí donde estaba la piedra en la que Jesús había derramado lágrimas de sangre. Él se volcó en aquella piedra y dice el texto que lloró amargamente. ¿Cuál es el fracaso de Pedro? El fracaso de Pedro es que Jesús lo vio cuando lo negó. Jesús lo vio a Pedro cuando lo traicionó. Jesús lo vio en los ojos cuando él fracasó. La mirada de Jesús, una mirada que decía: Pedro, yo te dije que me ibas a negar. Que no es lo mismo que decir: yo te lo dije. No, no, no. Es: Pedro, yo te dije que me ibas a negar. Yo ya te lo dije. Pero te lo dije para que cuando pase no te desesperes. Para que cuando pase no te culpes. Para que cuando pase no te entristezcas. Yo ya te lo dije. Porque te conozco. Porque te conozco mejor de lo que vos creés. Porque sé que eres débil. Porque sé que prometes y no cumples. Pero por eso yo te amo, dice el Señor. Por eso te tengo paciencia. Porque yo te amo cuando eres fuerte y también te amo cuando eres débil. Te amo cuando pasas noches enteras orando y te amo cuando pasas semanas sin orar. Mi amor por ti no cambia, dice el Señor. Y eso los padres lo pueden entender. Un padre puede tener a su hijo que le trae buenas notas todos los días y puede tener a su hijo que le trae malas notas todos los días. Y el amor no cambia. Algunas cosas te pueden poner más felices, otras más tristes, pero el amor no cambia. El problema es que nosotros a veces colocamos a Dios como un policía cósmico que está ahí mirando ahí el error y te dice: mirá. Pero mis queridos hermanos, el Dios que yo conozco y el Dios que yo predico es un Dios de gracia, es un Dios de perdón, es un Dios de segundas oportunidades, es un Dios que yo lo encuentro y me dice: mi gracia es mucho más grande que tus pecados. Un Dios que me dice: mi poder es mucho más grande que las heridas que puedas tener en tu corazón. Es un Dios de gracia y de perdón. ¿Amén? Allí Jesús lo mira a Pedro y lo mira y le dice: Pedro, si tú supieras cómo termina la historia. Tú estás triste porque no sabes cómo termina la historia, pero si tú supieras que la historia te va a recordar como aquel que cuando caminaba la gente se sanaba con su sombra. Que la historia te va a recordar como aquel que en una predicación 5.000 personas pasaron al bautismo. Que la historia te va a recordar como un héroe de la fe. Si tú supieras cómo termina la historia, no estarías triste, Pedro. El Señor dice: pensamientos de paz, de bien y no de mal tengo para vosotros, para tener un fin y una esperanza. Lo que lo lleva a Pedro al mar es un fracaso. Volvamos a Juan, capítulo 21. El fracaso de una promesa hueca. El fracaso de una traición, pero también lo que lo lleva al mar es la esperanza. Porque un día él se había encontrado con Jesús en aquel mar y quizás vuelva a encontrárselo. Fue allí donde Jesús lo llamó, fue allí donde Jesús lo sacó. Esa es la búsqueda de aquel que falló, pero que en su corazón aún tiene esperanza de encontrarse con Él. Hay una semilla de esperanza, como lo de muchos de ustedes en esta noche. Si no, la pregunta es: ¿por qué estás acá? ¿Para qué viniste? Alguno se preguntará: ¿será que Dios todavía me va a poder usar después de lo que hice? ¿Será que Dios todavía puede usarme con un canal de bendición después de lo que yo hice? ¿Y por qué estás acá? Porque Dios te trajo, porque Dios ha colocado en ti una semilla de esperanza. Por eso estás aquí. Algunos dirán: no, porque hay un conflicto en el corazón. Un conflicto que te dice: no, se acabó la gracia para ti. Ya no hay perdón para mí. Pero ¿para qué viniste? Si no es porque hay un rayo de esperanza. Porque un día en una reunión tú te encontraste con Jesús y quizás hoy vuelvas a encontrarte con Él.
capítulo 21, seguimos leyendo el versículo 3, dice, Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Y cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¿Pescaron algo? Y ellos dijeron, no. Y les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Era Jesús resucitado. Pero ahora tenía algo diferente, él tenía marcas en las manos. Tiren la barca para allá, pero ellos no lo vieron, no se dieron cuenta que era Jesús. Y entonces Juan le dice a Pedro, bueno, mirá, este no se va a ir más, vamos a darle el gusto. Así que tiraron la red a la derecha y algo pasó. Lo mismo que pasó la otra vez. En un instante pasa así, se llena de peces la red, y la red está que estalla de peces. Y Juan dice, en versículo 7, entonces aquel discípulo a quien amaba Jesús dijo a Pedro, es el Señor, es Jesús. Pero Pedro, cuando vio ese milagro, inmediatamente reconoció que era Jesús, porque pasó lo mismo que la otra vez, el mismo milagro, el mismo modus operandi. Una noche sin pescar, una noche de fracaso, de repente viene Jesús, hace así, las redes se llenan de peces. Lo mismo. Ahora lo que conmueve el corazón de Pedro es por qué Jesús hace el mismo milagro. ¿Por qué Jesús hace 2 milagros si en el medio hay una traición? Pero lo que Jesús le está queriendo decir a Pedro es, Pedro, yo te estoy dando un voto de confianza. Pedro, yo vi cómo me insultaste, yo vi cómo me negaste, yo vi cómo me traicionaste, pero yo hoy te estoy dando el mismo milagro, lo mismo, la misma circunstancia, porque yo quiero que entiendas que mi plan para ti no cambió nada, mi visión para contigo es la misma, lo mismo que hace 3 años y medio. Y Pedro reacciona de la misma manera que hace 3 años y medio, dejó todo, dejó la barca, dejó los peces y se tiró al mar para encontrarse con Jesús. Es la primera vez que yo encuentro que alguien se viste para tirarse al mar. Dice que se vistió y se tiró. Y yo quiero que se imaginen la escena, Pedro nadando, llega a la orilla, Jesús allí en la orilla. ¿Qué le dijo Pedro a Jesús? ¿Qué le dirías vos a Jesús después de una traición? Nada. ¿Qué le va a decir? Nada, silencio, nada. Deja que él hable. Silencio, él llega allí, no dice nada. Jesús tenía ya el desayuno preparado. Tenía unos peces, tenía el pan. Comen, capítulo 21, versículo 15. Cuando hubieron comido, dijo Jesús, Simón Pedro, ¿me amas? Le llamó Simón. Una vez Jesús le había cambiado el nombre, le había dicho, ya no serás Simón, sino que serás Pedro. Piedra, estable, fuerte. Pero Pedro había traicionado. Y saben, en el reino de los cielos Dios nos va a dar a nosotros un nombre nuevo. Ya no seremos más el separado, la divorciada, el feo, el gordo, el pobre. Ya no será más eso, sino que en el reino de los cielos tú serás el vencedor, el victorioso, el Hijo de Dios, el fiel, el Hijo del Rey de Reyes. Dios nos dará un nombre nuevo. 3 años y medio Jesús le había cambiado el nombre. Pero ahora le hace una pregunta, le dice, ¿me amas? Jesús no le pregunta, ¿por qué me traicionaste, Pedro? ¿Por qué me negaste? ¿Por qué me insultaste? No le hace esa pregunta. Le pregunta, ¿me amas? No le pregunta, ¿tú crees en mí? ¿Cuál es tu fe? ¿Cuál es tu creencia? No le pregunta, le dice, ¿me amas, Pedro? Y le respondió y le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo.
Y él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió y le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: pastorea mis ovejas. Y le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? 3 veces, una por cada traición. Y allí Simón ya no se aguanta más y se quiebra. Se le parte el corazón a Pedro. Se entristece porque le pregunte por tercera vez. Y le dice: Señor, sí, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y en el corazón de Pedro está el: Señor, yo soy un fraude. Yo fracasé, yo fallé. Yo no puedo justificar lo que hice. Yo no entiendo por qué lo hice, pero lo hice. No soy digno para decirlo, pero Señor, yo te amo. Y Jesús le dice: vamos, Pedro, vamos, vuelve al juego, vuelve al equipo. Y le dice: apacienta mis ovejas. El llamado es un llamado a trabajar. Y quizás alguno diga: bueno, pero yo no soy digno del perdón de Dios. Yo no soy digno porque yo traicioné al Señor. Dios te diría, si Jesús estuviera acá, te diría que no eres digno. Yo acabo de invertir una muerte y una resurrección para que tú seas digno. ¿Cómo que no eres digno? Y ahora que eres digno, yo te digo: pastorea mis ovejas, apacienta la iglesia del Señor, vuelve al ministerio. Es un llamado a trabajar. Mis queridos hermanos, este es un llamado para aquellos que quieren reencontrarse nuevamente con el Padre. Es un llamado para aquellos que quieren volver a las grandes ligas, volver a trabajar al ministerio, que quieren renovar su entrega con Dios para no dar a medias, sino dar todo el corazón para pastorear la iglesia que Dios les ha entregado a pastorear. Es un llamado a arrepentirse, pero también es un llamado a tomar la espada. Es un llamado a trabajar. En estas semanas hemos hablado de la crisis, hemos hablado de tristeza, hemos hablado de soledad y ahora de fracaso. Y la invitación que Dios me está haciendo a mí, y yo se la transmito a ustedes, es que Dios nos está diciendo: no le tengas miedo a las crisis, no le tengas miedo, no te desesperes en la tristeza, no le tengas miedo cuando vengan tiempos de soledad, ni tampoco le tengas miedo a fracasar. A lo que deben tenerle miedo y debemos tenerle miedo es a no avanzar, es a no crecer, es a no seguir. Porque Dios necesita de hombres y mujeres que hayan vivido por estas experiencias para que sean los pilares que puedan sostener una iglesia en el tiempo del fin. Pero para que eso sea real, hay una pregunta que es condicional. Y la pregunta es: ¿me amas? Yo te pregunto: ¿todavía amas al Señor? ¿Todavía amas a Jesús? Después de todas las experiencias vividas, después de todo lo que viviste, ¿todavía amas al Señor? Y yo no te estoy preguntando por qué mentiste, por qué fornicaste, por qué te metiste en una página donde no te tenías que meter, por qué adulteraste. Yo te estoy preguntando: ¿todavía amas al Señor? Yo no te estoy preguntando en qué crees, cuál es tu fe, cuáles son tus doctrinas. No, yo te pregunto: ¿todavía amas al Señor? Porque si es así, Dios está haciendo un llamado a renovar tu pacto para el ministerio, para trabajar para el Señor. Dios te dice: vamos, vuelve a casa, vamos, vuelve al equipo, vamos a preparar un pueblo para la venida del Señor. Y yo me pregunto: ¿quiénes de los que están aquí quieren esta segunda oportunidad? Para decirle: Señor, yo quiero trabajar para ti. Hay una misión, la iglesia de Morón tiene una misión, Morón Sur, 80 estudios misioneros. ¿Quiénes son los misioneros que van a trabajar? ¿Quiénes los que van a contestar: Señor, sí, yo te amo? Vamos a trabajar en Morón Sur. Vamos a abrir otra iglesia para gloria de tu nombre, para que tú puedas venir pronto y haya un pueblo listo y preparado. Hago un llamado para aquellos que quieren esta segunda oportunidad. Y si es así, yo te pido que te pongas de pie y juntos vamos a hacer una oración
para pedir que Dios nos dé, con el poder del Espíritu Santo, el poder para cumplir este llamado que Dios nos ha dado. ¿Quién quiere aceptar este llamado del Señor? Nos dé el poder para manejar las crisis y dirigir esta iglesia hermosa, maravillosa, y podamos encontrarnos con nuestro Dios. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, por tu llamado. Gracias, Señor, porque aunque hemos fracasado muchas veces en la vida, porque hubieron momentos en los que te hemos negado, tú, Señor, has tenido misericordia. Porque has visto nuestro corazón y aún así en las buenas y en las malas nos has amado. Gracias, Señor, porque nos amas cuando somos fuertes y cuando somos débiles. Gracias porque tu plan para tu iglesia no ha cambiado. Querido Señor, yo te quiero rogar una bendición especial por la iglesia de Morón, mi familia. Que tú, Señor, los unjas a cada uno con tu Espíritu Santo para que puedan cumplir este llamado, para que dejen todo lo que se tenga que dejar para tener este reencuentro con el Padre cuando tú vengas al reino de los cielos. Querido Señor, queremos ser una iglesia lista, una iglesia preparada, pero una iglesia humilde, y queremos recibir ese nombre nuevo que tú tienes preparado para nosotros. Gracias, Señor, por tu amor. Lo pedimos esto agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en primer lugar agradecemos mucho a nuestro Padre Celestial por esta oportunidad que tuvimos de celebrar esta mini semana de oración joven, la oportunidad de tener un joven que está estudiando teología, y la Iglesia de Morón sé que es parte de este proyecto, así que gracias, Mati, porque fueron mensajes muy edificadores para nuestra vida, para nuestro crecimiento espiritual. Pero bueno, queríamos dejarle un recuerdito sencillo como iglesia, ¿sí? Como familia. Así que bueno, Ani le va a estar entregando algo. Adelante, Mati. Si lo quiere mostrar. Ahí está, para la colección de su carrera pastoral seguramente va a contar con decenas de ellas. Así que bueno, gracias, Mati. Y bueno, también un cuadrito que hemos estado regalando. Muchísimas gracias. Muy bien. 2